Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Viviendo sin Edad, un podcast dedicado al bienestar, al estilo de vida, a la salud. Y hoy tengo el honor de presentarles una invitada muy especial. Ella es la doctora Adriana Medina, ella es pediatra, es subespecialista en medicina en cuidado intensivo de pediatría y la tenemos acá hablando de un tema que nos preocupa a todos los padres y es la salud mental de nuestros niños. Bienvenida, doctora Adriana. Doctora, gracias por invitarme, muy bien y muy contenta de estar acá. Igualmente, porque realmente, Adriana, este es un tema que hoy por hoy, después de haber vivido una pandemia y después de sufrir varios cambios en la humanidad, porque estamos expuestos a información, a redes sociales, y nos preocupa a todos los padres esa salud mental de nuestros hijos. Cuéntame un poquito, Adriana, ¿cuándo comenzaste tú? Porque después de ser intensivista y comenzar, porque la pediatría es una de las especialidades divinas, te confieso que yo en algún momento quise ser pediatra porque me encantan los niños y por eso tengo 3, pero realmente, bueno, en pediatría hay que tener mucha paciencia, pero ¿en qué momento pasas del cuidado intensivo a hablar de la salud mental, que es lo que veo que predomina en tus redes sociales? Bueno, Lina, resulta que en mi trabajo de cuidado intensivo empezaron a llegar más niños, cada vez más frecuentes con intentos suicidas y cada vez eran más pequeños. Tenían 8, 9 años y eso empecé a verlo desde el 2016, o sea, ya vamos casi 9 años que empecé a trabajar en cuidado intensivo. Y a mí eso me parecía tan dramático, pero más o menos, como tú dices, después de la pandemia hubo un año en el que no hubieron niños casi en las unidades de cuidado intensivo y empezó a llenarse de más niños y llegaban 8 o 9 a la semana con intentos suicidas. Y lo que más me parecía dramático y que yo no entendía era que le preguntaba a los papás qué está pasando o cuéntame qué situación hay en la casa y ellos decían, doctora, en realidad yo no entiendo qué está pasando porque en mi casa les damos todo, en mi casa la tratamos con amor, tiene un buen colegio, somos una familia muy funcional, todo está muy bien, pero eso se repetía muchas veces en casi todas las familias y en casi todos los niños que pasaban en esa situación. Entonces eso empezó a ser como más repetitivo y más frecuente y por supuesto a mí eso me empezó a impactar muchísimo porque yo decía, o sea, una vez tiende como a decir algo está pasando en ese hogar, en esa casa y no me están contando, uno a veces juzga y dice, no, de pronto o lo han tratado mal o le están haciendo bullying en el colegio, se imagina uno todas las causas externas, pero realmente cuando para a mí me impactó fue cuando yo estaba en la casa, más o menos mi hija ya tenía 10 años y estaba revisando cosas y vi un cuadernito de ella y ahí abrí ese cuaderno donde ella escribía en 3 hojas, decía, yo tengo mucho miedo de contarle a mi mamá lo que me está pasando y era algo que en ese momento para ella era muy dramático, pero no era capaz de contármelo y me decía, yo no sé para qué estoy en este mundo, siento que no sirvo para nada, siento que soy como inútil, que hago todo mal y yo dije no, o sea, acá algo muy grave está pasando, algo muy triste porque además imagínate, yo sentía que me dedico la vida a cuidar niños, todo mi tiempo está dedicado a salvar niños y no era capaz de cuidar a mi propia hija. A mí eso o sea, en verdad me partió el alma y dije, aparte de que yo qué más puedo hacer de llevarla a un psicólogo, a un psiquiatra, de hacer todas las cosas que los papás asumimos que tenemos que hacer, por supuesto que sí, de que nuestros hijos tengan un tratamiento psicológico, pero yo sentía que yo no estaba haciendo nada por mi hija y que yo tampoco estaba cambiando las cosas. Entonces ahí fue cuando yo me empecé a leer, empecé a mirar muchas cosas que yo no sabía, incluso siendo pediatra, que fue lo que más me impactó. Yo decía, es increíble que he pasado casi 10 años siendo pediatra y no sabía cómo son los adolescentes, no sabía cómo tratamos los papás a nuestros hijos, no sabía el impacto que tenemos nosotros desde que ellos, incluso desde que estamos embarazadas. Entonces yo dije, si la gente supiera en realidad lo que nosotros impactamos en la vida de nuestros hijos con comentarios, con la manera como actuamos, con nuestra atención, con nuestro tiempo, o sea, en verdad estamos salvando la salud mental de nuestros hijos y evitando tantas cosas, no solo estos intentos suicidas, sino niñas que tienen más trastornos de alimentación, como ellas están tratando de ser más lindas y más hermosas porque quieren sentirse aceptadas, porque tienen mucho dolor, que les evitemos relaciones tóxicas a nuestros niños, porque finalmente pues cuando uno no se siente amado en su casa, eso es lo que uno empieza a buscar y empieza a tener patrones repetitivos. Entonces ahí yo dije, hay algo que tengo que cambiar
Y a mí esto pues me generó como la sensación de que si uno habla y uno habla, la gente ya es más consciente de que realmente uno tiene un problema y que no es afuera, no es el colegio, no es como todo el mundo asume que las redes sociales están dañando a nuestros hijos, sino somos nosotros como papás. Entonces, digamos que de ahí surgió todo este tema para mí, que ha sido muy trascendental. Qué fuerte, Adriana, y además que lo has vivido en carne propia. Y nos afana y nos aterra saber que niños cada vez más pequeños hacen intento de suicidio. Eso en nuestra época, bueno, tú eres Sí, más total. joven que yo, pero en nuestra época eso no pasaba cuando alguien, o sea, eso uno no lo escuchaba. Y si bien es cierto, hoy en día tenemos acceso a la comunicación, nos llega todo más rápido, uno se entera por redes sociales súper rápido, ni siquiera necesitamos ver noticieros para enterarnos, pero es que esto antes no se veía. Yo creo que ahorita sí pasa más y a los 8 años, a los 8 años, ¿qué puede pensar? Uno estaba, bueno, en mi época pensaba en jugar en la Total, calle, sí. jugar con Barbies, no Barbie, sé, o sí. sea, jamás se le pasaba a uno por la cabeza. ¿Y por qué crees que cada vez empieza esto más temprano? ¿Qué nos ha faltado o qué cambios han surgido en la humanidad para que esto comience a esa edad? Porque 8 años es Es muy dramático. Sí, mira, dramático. digamos que el cambio ocurrió en que nosotros venimos de como de una crianza de nuestros papás y de nuestros abuelos que era demasiado autoritaria y no, o sea, haces esto y ya, punto. O medio hablabas y golpe. Como muy estrictas las cosas de nuestros papás. Luego viene todo este cambio de como de a los hijos no se les pega, a los hijos se les habla con amor, como de hacer una crianza más afectiva, porque todo eso generaba muchos traumas en las personas adultas. O sea, la gente vive diciendo, a mí me criaron con golpes, a mí me pegaban cada vez que hacía algo malo y no soy traumado. Pero si uno mira en el interior de esas personas, tienen relaciones muy fallidas, cuántos divorcios no tiene a veces personas, 3, 5 divorcios, económicamente muy inestables, adicciones. O sea, realmente la gente no se analiza, pero sí hay mucho impacto en eso. Entonces llegó este cambio de ya no vamos a tratar a nuestros hijos con golpes, ya no vamos a maltratarlos, sino vamos a hacerlo con amor, pero como que se pasó el límite y nunca se pusieron límites. O sea, nunca se le dijo, tú puedes decir lo que sientes, pero no puedes faltar el respeto, o tú puedes, o sea, tú puedes hacer una cosa, pero aquí hasta este punto está bien. Y los niños sin límites es como cuando uno está en una autopista que no tiene señalización, uno no sabe por qué carril andar, uno no se siente seguro si alguien viene y lo va a violentar a uno. Entonces, los papás no sabemos colocar límites. Dos, tampoco tenemos la estructura mental por nuestro trabajo, por nuestro día a día, por nuestras mismas heridas que tenemos en la infancia, de tener empatía con nuestros hijos. Y realmente es que no entendemos que el cerebro de nuestros hijos no tiene la capacidad de analizar como nosotros. O sea, el cerebro se desarrolla hasta los 25, 29 años, la parte prefrontal. Entonces imagínate todo que nosotros le decimos, es que tú no piensas lo que estás haciendo, es que tú siempre haciendo tantas cosas que haces mal, es que tú eres muy lenta, eres muy tonta, o todas las cosas que le decimos a veces cuando no sabemos gestionar nuestros comentarios, nuestras emociones, y termina todo eso influyendo en nuestros niños. Entonces, uno, la falta de límites, yo no me siento segura, dice el niño. Dos, yo no me estoy sintiendo valiosa para mi mamá o para mi papá porque todo lo estoy haciendo mal y me saco una mala nota, entonces soy un fracaso porque eso me está diciendo mi papá, es que tu único trabajo es sacar buenas notas. O sea, yo te estoy dando todo, me estoy esforzando y tú me pagas con estas notas. O cómo se te ocurre tratar así a un compañerito que un niño le hizo bullying a otro, cómo se te ocurre hacer eso y hacerme quedar mal a mí. Entonces le estás generando tanta sensación de que no es valioso, de que es un inútil y lo que yo te decía que le pasaba a mi hija, yo sentía que le tengo miedo a hablar con mi mamá y no es que yo sea una persona, un ogro, no es que yo sea la mamá más, no sé, más brava, sino que cada vez que ella venía a contarme algo yo le decía, eso no es para tanto, en verdad, o deja de llorar por eso, o acá en esta casa no nos quejamos por las cosas, sino que salimos siempre adelante. Entonces yo decía, es increíble que yo no sabía tener empatía con lo que ella me quería contar, o sea, decirme, que ella me dijera, mamá, estoy asustada, estoy preocupada por esto, y yo le dijera, o sea, entiendo lo que estás sintiendo y no quiero porque a veces uno cree que si uno le dice a tu hijo, está bien decirte que te sientes triste, los va a hacer más débiles o más vulnerables. No, al contrario, o sea, dejarlos que expresen sus emociones, está bien sentirse triste, está bien estar bravo, está bien sentirse frustrado, pero una emoción no determina lo que tú eres y uno puede aprender
a que ellos expresen sus emociones y nosotros siempre los estamos confrontando. Eres un cobarde, eres una llorona, eres calladita, te ves más bonita, eres... todas estas cosas que les creamos, pues ellos tienen sus etiquetas muy marcadas y si uno de niño, la persona más importante para los niños son sus papás. Si uno no tiene ese amor y no lo siente, siempre está ocultando sus emociones como tratando de protegerse. O sea, hay una disociación entre el cerebro y los sentimientos, entre la forma de ser. Y yo, como yo ya vengo desde pequeño y ya sé que si yo digo algo me regañan, me gritan, me insultan, pues yo ya no voy a decir nada nunca más. Yo ya no voy a hablar contigo, yo me voy a quedar apartada y hago a mi vida, crezco de esta manera y busco otra manera de sentirme valioso. Entonces vienen las pantallas, vienen todas estas cosas, estas modas de sentirse más lindas porque de pronto así tengo la atención que no he tenido. O el novio que, pues, que me hace daño una y otra vez y yo sigo ahí porque cuando él viene yo me siento un poquito querida. O tantas cosas que pasan, no sé, los embarazos tempranos, todo lo que ya viene de aquí para adelante. Entonces es importante que nosotros entendamos desde chiquiticos, si los podemos entender mejor, vamos a gestionar mejor la salud mental de nuestros hijos. Y es que realmente nosotros somos nuestra mente, o sea, si yo sé cómo funciona mi mente, pues yo ya sé cómo voy a responder. Pero nuestros niños no tienen esa capacidad, entonces hay que enseñarles todos los días, poquito a poquito, tú tienes que hacer esto, lo más importante de lo que te pasó no es que te sientas culpable, sino que aprendas a, como que esto tiene estas consecuencias, pero que los puedes mejorar, a enseñarles a analizar, enseñarles a no actuar, por ejemplo, con enfado, porque viene el muchachito, el veladito, grita, patalea, y ¿qué hacen los papás? Gritan más fuerte, patalean, los castigan, los encierran en un cuarto, te calmas y cuando te calmes, pues puedes salir. Entonces, todo esto es un cambio que en verdad creo que no entendemos, muchos papás no lo sabemos, y yo pues decía, o sea, uno nunca se prepara para ser papá, uno asume que eso ya es tener un hijo y ya, los tengo y no pasa nada, pero uno nunca, cuando lee uno un libro, ¿te acuerdas que hablábamos que cuando tú leíste un libro entendiste muchas cosas de cómo tenías que criar a tus hijos y seguramente no fuiste la misma mamá para tu primera hija que para los otros hijos? Claro. Y si uno leyera y se informara más, pues tendría más conocimiento yo creo que desde antes de ser mamá. Si uno en verdad sueña tanto con ser mamá, ¿por qué no se educa en cómo tratar a sus hijos? No, y tú lo has dicho, tú eres pediatra, intensivista, pero tu rol más importante y profesión más importante es ser mamá. Porque esto no es solamente lo que tú dices, engendrar un hijo y tenerlo, sino esto es un llamado a que los padres hagan una crianza consciente porque estamos impactando la vida para siempre de un niño, estamos impactando el cerebro y ese cerebro está madurando. Entonces no podemos esperar que ellos razonen como nosotros. Si hace una pataleta no es porque quiere ser cansón, sino seguramente está frustrado y nosotros lo tenemos que entender para ser buenos padres y llevarlo. Nosotros somos una guía. Me llama mucho la atención todo lo que estás diciendo y además también en esta sociedad donde madre y padre hoy en día están trabajando. Anteriormente la cultura era distinta, quizás la mamá pasaba mucho más tiempo en la casa, pero hoy ambos salimos a trabajar o también hay madres solteras o padres solteros que tienen que criar a un hijo y me impacta mucho el tema del tiempo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Porque definitivamente, y esto yo lo sé porque mis propios hijos me lo reclaman de alguna u otra forma. El más pequeño de pronto dice, mamá, léeme un cuento y uno está cansado y dice, no, pero, o sea, ya estoy agotado del trabajo, pero te está reclamando el tiempo. Es que ni siquiera para ellos es tan importante que le compres el juguete más caro o que tenga la fiesta más costosa con los lujos y la decoración más fina. No, a ellos no les importa eso, sino les importa más el compartir y tu tiempo, ¿sí? Entonces, definitivamente, con la edad pueden manifestarlo de cierta manera. Yo tengo tres niños de tres edades diferentes, 5, 7 y 17, y la 17 todavía me dice... Y hoy en día, y tengo que confesar que uno a veces se arrepiente y lo que tú dices, uno no es la misma mamá después de haber tenido el primer hijo, de pronto era más inexperto y la embarró más. Y con el tercero uno trata de ser mejor y ese como que ya uno no le presta tanta atención a las bobadas y sí le presta atención a lo que debe ser. Pero la 17 todavía me dice, mamá, vamos y hagamos algo, ven, mira esa serie conmigo. Total, ¿qué recomendaciones les das tú a esos papás que realmente hoy en día nos es difícil tener tanto tiempo porque es que tenemos que trabajar y tenemos que mantenerlos? ¿Cuál es la recomendación para esos papás?
Bueno, primero es que no, acá no hay culpas, o sea, nosotros no tenemos culpa de las cosas porque es parte del desconocimiento y creo que la mejor forma de manejar las cosas es aprender a gestionar distinto como hemos venido siendo papás. Que hay que trabajar, por supuesto, hay que trabajar, pero lo más importante es darle un tiempo de calidad a tu hijo. Y mira que son 30 minutos al día que uno llegue, pero que uno llegue en buena actitud, porque es que si uno... Ah, 30 Ah, ok. minutos. Lo más importante son 30 minutos al día que uno le dé tiempo de calidad a tu hijo y que realmente haya una verdadera conexión. Entonces, eso inicia uno, que uno llegue a la casa o el momento que uno esté de buen ánimo, de buena actitud, que uno no esté con, no sé, con ese estrés y con esa ansiedad que uno no sabe qué hacer, que a veces uno se agota muchísimo y por eso es tan importante que uno aprenda a gestionar también sus emociones, a cuidarse. Por eso, para mí, sí, en mis páginas también lo hablo como el autocuidado es muy importante, pero no hablo del autocuidado de peinarse, de Que arreglarse. el skincare, esas cosas, Exacto. no. Sí, también es muy importante, pero hablo de tener tiempo para hacer ejercicio, de comer bien, de meditar, agradecer, porque todo eso cambia nuestro estrés y nuestra cabeza que siempre está pensando en negativo y está pensando en todas las cosas. Cuando uno para, mira que yo lo empecé a hacer y son 30 minutos al día que lo hago y realmente me cambia el día, me cambia la actitud, ya llego y todo es mucho más fácil. Entonces cuando estoy en casa trato de estar en mejor actitud con mi hija y eso ella ya lo siente. Y no tengo que ir a perseguirla ni buscarla, ven, oye, hagamos algo. Y antes, no, mamá, ¿sabes qué? Quédate afuera. No, o sea, ella ya viene y se acerca y me dice, bueno, porque no vemos una serie, pero entonces no es la serie que yo quiera, es como dices tú, es la serie que a tu hija le guste. Dedícate a conocer qué le gusta. Dime qué estás viendo, qué cantante te gusta o qué has aprendido, cuéntame algo, pero no es ese interrogatorio que a veces los papás tenemos, pero cuéntame algo. Y los hijos, nada. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Hay algo nuevo en el colegio? No, sino haz como una conversación de amiga normal porque uno no coge a la amiga y le dice, cuéntame qué estás haciendo. O Y cómo te cuéntame fue en qué... el colegio, cómo te Sí. fue en el trabajo hoy. Pues no. Uno se sienta a hablar, uno se sienta a hablar y eso Sí. va surgiendo. Entonces llego y le digo, mira, hoy en el trabajo lo que me pasó de esto, imagínate que un niño me pasó esto y, mamá, ¿en serio? Sí. Y ya empieza a contar sus cosas y eso es muy espontáneo. Otro que ellos tienen sus momentos para hablar, o sea, no seamos tan intrusivos. Ahorita no quiero hablar de eso, me dice mi hija, ahorita no quiero hablar de eso. Ah, bueno, cuando quieras cuéntame y yo estoy disponible para ti. Y cuando ellos lleguen, no siempre estamos disponibles, pero entonces dile, mira, 10 minutos, 15 minutos y yo ya me siento y uno va y se sienta, pero con toda la actitud. Imagínate que la no atención de los hijos, o sea, cuando ellos, tú estás hablando con él, con la pantalla y háblame que yo te estoy escuchando, tranquila. Eso se ha estudiado que les produce tanto dolor como cuando tienen un golpe físico, o sea, eso en su cabecita genera mucho rechazo y mucha falta, la falta de atención para un niño es muy duro. Yo no sabía eso, o sea, porque además ni siquiera con las personas, a veces tú que estás con una persona, sí te estoy poniendo que, ajá, No, y uno se es que siente el muy, contacto visual es súper importante. exacto, Eso quiere decir, te estoy prestando atención y lo que tú me dices es importante. Entonces, si tú estás mirando otra cosa, el niño va a sentir un rechazo y eso duele. sí, no, además ni siquiera uno se siente atendido cuando no lo están mirando a los ojos, o sea, a uno le dicen, mira, escucha hasta con los ojos, entonces tener escucha activa con sus hijos. El tiempo calidad, como ya dije, los 30 minutos la escucha activa, interesarse por las cosas que a ellos les gusta y dejarlos que ellos cuenten sus cosas sin que uno esté opinando. Ay, pero ¿cómo se te ocurre tener esa amiga tan, no sé, que me cae tan mal? ¿O cómo se te ocurre meterte con una persona como esa? Ni se te ocurre hacer lo que está haciendo tu amiga. Entonces uno empieza a juzgar y pues qué parece que uno le esté contando algo a alguien y que esa persona lo esté juzgando, pues uno ya no va a volver a contarle nada a sus hijos. Mira que no se trata de la cantidad de tiempo, sino de la calidad. Que tus hijos sepan que si yo estoy en el trabajo, que ella sepa que yo estoy para ella en el momento que me necesite, que si es una llamada por teléfono, que si es en la noche que nos vemos o al otro día que nos vamos a ver, que ella sepa que yo estoy presente y que cuenta conmigo y que es incondicional, porque realmente en ningún momento de la vida vamos a estar con ninguna persona 24 horas al día, pero que yo sepa que tengo una persona con la que cuento incondicionalmente, para mí esa persona lo es todo y eso es lo que tenemos que hacer para nuestros hijos. Las personas que ellos más confían y las que más influencian, más que las redes sociales, más que los amigos, que busquen soluciones nosotros y que nosotros en vez de asustarnos y escandalizarnos, porque obviamente cuando ellos nos cuentan unas cosas, por ejemplo, que vamos a tomar, que
uno es como, Dios mío, o sea, tú no puedes hacer eso, ya no sales, pues ya la estás embarrando porque seguro que se va a escapar, seguro que va a buscar la manera de hacerlo de otra manera porque tú le estás restringiendo. Dile, mira, puedes ir, no deberías tomar porque explícale todo lo que Es un pasa. tóxico el Exacto, alcohol. te daña tu cerebro, puedes hacerte daño, tú tienes tantos sueños y no deberías hacerlo. Si tus amigos quieren, pues es problema de ellos, pero tú no te dejes influenciar porque eso no te hace más ni menos. Y si uno empieza desde pequeñitos a comentarle todo eso, seguro cuando sean grandes ya van a decir, sabes que yo no me subo al carro tuyo porque tú estás tomado, vete. O yo no quiero estar contigo porque a mí no me nace estar contigo, no quiero tener relaciones sexuales contigo porque no me siento bien. Y eso es importante, pero hacerlo desde pequeñitos, o sea, lo valiosa que eres tú no es lo que piensan los demás, es lo que tú eres como persona, tus valores, porque finalmente, aunque por ejemplo a mí me quiten mi trabajo, me quiten mi carro, mi casa, todo, yo soy lo que soy por mis valores y a mí no me interesa nada más en este momento, sino que yo sí que soy una persona que puede ayudar a otras mamás, que puede ayudar a los niños, que los puedo, o sea, eso es lo que a mí me hace ser valiosa, entonces eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Todas esas cosas son tan importantes y no, o sea, siento que yo también sentí mucho tiempo que mi falta de tiempo hizo que mi hija estuviera en ese proceso tan mal, pero me di cuenta que no es eso. Como tú dices, o sea, si yo no trabajo, ¿qué va a pasar? Pero no hay No, muchas pues cosas. Exacto, entonces, necesitamos el trabajo y necesitamos el dinero, es importante porque pues sí, no lo necesitamos. necesitamos salud, un buen colegio, poder salir a comer un helado, tampoco es que hablemos de cantidades exorbitantes, pero pues es necesario, pero todo en la vida es un equilibrio, ¿verdad? Entonces hay que trabajar porque también los hijos, uno es una imagen para ellos y ellos van a querer imitar. Son lo que tú dices, somos referentes, somos sus primeros influenciadores y pues si yo no trabajo y no tengo un ideal, una meta personal, una meta profesional, pues Claro. básicamente pues no vamos a ser unos modelos, tampoco se trata de estar 24/7 haciendo oficio en la casa, nosotras como mamá, no. Está bien las que lo hacen y las que les gusta o las que lo deben hacer, pero pues debemos dar ejemplo no solamente, como tú dices, en los valores, sino también en tener metas en la vida, en que ellos vean que también somos felices, realizados y eso incluye familia, incluye las relaciones, incluye Trabajo, el trabajo, sí. incluye todo. Hay un tema, Adriana, que surgió mucho y está de moda con la pandemia, que es la resiliencia. ¿Cómo exaltamos o cómo cultivamos más bien eso en nuestros hijos? Porque nos hemos dado cuenta que las personas más exitosas son las que saben caer y se saben levantar y vamos para adelante porque la vida no es plana, la vida no es color de rosa, siempre tenemos obstáculos. Las personas que más resilientes son las Mejoran más para. exitosas. ¿Cómo podemos incentivar eso en nuestros hijos? Bueno, y eso es también algo que desde pequeñito les cultivamos, o sea, estás armando este Lego, no sé, arma todo y no lo lograste, o sea, vamos a intentarlo otra vez. Ahí no nos frustramos, sino volvemos y lo intentamos otra vez. Y no es que tú le soluciones, porque no, acá no se trata de que, bueno, entonces yo te lo armo y ahora, porque ahí lo estás haciendo sentirse un inútil. Y eso, pues también le genera mucho compromiso en su cabecita. O, mira, no te fue bien en este examen, vamos a mirar, o sea, cómo podemos mejorarlo. Tú piensas que puedes hacer mejor para que lo puedas sacar una mejor nota la próxima vez. Y ellos, sin, como te digo, no es sentarse a hacerle las tareas, no es, ay, mira, tienes que hacer las tareas, yo te lo hago y tú ve y descansa, no. O sea, no te salió bien y está bien, estás aprendiendo y vamos a hacerlo otra y otra y otra y otra vez. Y eso también es como generarle a ellos la sensación de que no rendirse. El momento que no lo logró, no es como, ay, si lo hubieras hecho mejor. O quién te manda no esforzarte un poquito más, no, sino lo hiciste el mejor esfuerzo, pero yo creo que tú puedes hacerlo un poquito mejor. O tú qué piensas. Y ellos, seguramente cuando uno les ve, como cuando uno los incentiva a que lo hagan un poquito más, a que se esfuercen un poquito más, ellos siempre buscan la manera y hacen la forma para hacer las cosas la siguiente manera mucho mejor. Y eso realmente yo sí lo he sentido con mi hija. Mira que esta época que ella estuvo tan mal, que académicamente pues obviamente también tuvo mucha repercusión en ella. Todo este tiempo ella lo que ha hecho y que hemos hablado porque ella empezó a sentir mucho miedo de que no estaba rindiendo bien en el colegio y se sentía pues obviamente frustrada. Entonces lo que hicimos fue, mira, valora el esfuerzo que tú estás haciendo. O sea, tú además de lo que estás haciendo en el colegio, tienes una profesora en casa que te ayuda. ¿Quién dedica sus tardes a eso
para que le vaya bien, tú. Entonces, ¿cómo no te va a ir bien? No te rindes, o sea, en verdad, yo sé que tú puedes. Y ella empezó a hacerlo, y hasta que empezó a mejorar significativamente. Y eso a ella la hace sentirse con una autoestima muy grande, porque dice, mamá, mira lo que logré. Entonces, eso fue también parte como de todo este aprendizaje que yo tuve, y era como, en vez de decirle, ¿cómo se te ocurre perder 6, 7 materias? Porque en ese punto estábamos, ya no, vamos muy bien. Entonces ella ya lo hace como con ánimo, se siente muy contenta, y es como, mira, todos hemos fracasado, porque uno cuando le pone el ejemplo, yo le pongo mis historias en las que he hecho algo mal, en las que he fracasado, y mira cómo lo resolví, ya le estoy generando en su cabecito que uno siempre resuelve el problema y que no se queda ahí tumbado, sino que hay que buscar otra vía de escape. Y como tú dices también, lo que nosotros como actuamos, como resolvemos las cosas, así no lo estamos hablando, ellos lo están viendo. Y nosotros tenemos unas neuronas que actúan en espejo, tal como yo actúo, tal como respondo al conflicto, a los problemas, eso ya se lo estoy generando con unos circuitos en la cabeza de mi hija para que ella ya lo pueda hacer en el futuro. Entonces, todo eso que tú dices es como a mí me ven, como yo soy, es lo que la imagen que le estoy dando a mis hijos. Entonces, esa es como la manera, siempre alentarlos a que uno no se quede en el problema, sino que ellos mismos busquen la solución y estar ahí, porque ellos siempre van a necesitar algo y nosotros podemos resolverle un poquito, pero no solucionarle todo. Bueno, qué linda historia. Y mira que con lo que tú cuentas, cada día eres mejor mamá, mejor pediatra y mejor persona, porque eso también lo hace crecer a uno. Muchísimo. Adriana, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos un poco para todos esos papás que quieren tener una asesoría más profunda contigo. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Adriana Medina Pediatra, y en TikTok también Adriana Medina Pediatra, y pues ahí estoy. Para lo que necesiten también me pueden escribir por el mensaje. Yo, de verdad, o sea, con todo el cariño del mundo y con toda la disposición para ayudar, estoy ahí para lo que necesiten. Adriana, muchísimas gracias, excelentes recomendaciones y pues bueno, vamos a compartir toda esta información valiosísima con todos los padres y con todas las personas, porque así no tengan hijos, muchos tienen sobrinos, tienen Sí, nietos, es son cierto. profesores y es muy importante que cambiemos a los niños para que tengamos un mejor mundo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por invitarme. Gracias.